al tema que he titulado Tenemos una gran carrera por delante. Y es la verdad, ¿eh? Fíjense que quiero hacerles un comentario. Yo he cometido muchísimos errores en el transcurrir de mi vida y hay bastantes cosas de las que de repente me arrepiento. También hay otras cosas que entiendo que Dios permitió que me sucedieran, pues para glorificar su nombre en mi vida cuando yo fui alcanzado de parte de Dios, cuando Él tuvo misericordia de mí y hubo un cambio radical y empezó a transformar mi condición y yo le doy toda la gloria a mi rey, ¿verdad? Bueno, fíjense que hace mucho tiempo, pues estaba yo muy joven, me fui a participar en una carrera de 10 kilómetros a la Ciudad de México con un buen amigo mío. Y yo, honestamente, pues lo hicimos, porque también él lo hicimos por puro capricho. Realmente no habíamos entrenado nada. Sí, de alguna manera teníamos pues algunas actividades como ir a jugar squash, a hacer unas caminatas, pero realmente no habíamos entrenado verdaderamente para una práctica de esa naturaleza. Eh, entonces, imagínense, eh, yo cuando empezamos a correr, pues de inicio, inexpertos como éramos, nos pusimos hasta el frente del primer batallón, como si fuéramos los mejores corredores, ¿verdad? Y salimos disparados en cuanto sonó el disparo, ¡pum!, salimos como locos ahí. No, nosotros íbamos muy contentos porque pues los primeros metros íbamos a la delantera. Y le iba yo diciendo a mi amigo, le digo, ¿ves qué fácil es esto? Vas a ver que vamos a llegar de volada. El grave problema es que al paso de los primeros 300, 400 metros, pues empieza realmente la condición de requerimiento por parte de una prueba de esa naturaleza. Y pues empezamos a ir para atrás, para atrás. La verdad es que llegamos a la meta, pero prácticamente pues hasta los últimos, para no hacer el cuento muy largo. Y yo en los primeros 2 kilómetros empecé a sentir cómo varias partes de mi cuerpo se empezaron a entumecer, se me empezaron a calentar de tal manera las piernas, las rodillas, como nunca lo había experimentado. Como les comento, aunque terminamos la carrera casi a gatas, pues lo único que nos quedó de orgullo fue terminar la carrera, pero eso me llevó a tomarme varias semanas, mis amados hermanos, para poder recuperarme. Correr una distancia de esa naturaleza sin entrenamiento no es nada sabio. Es algo que no es nada sabio, mis amados. Si no lo han hecho y si no, y si pretenden hacerlo, primero hay que, pues, darse un tiempo de entrenamiento, de entender cómo es la situación, de saber, pues, todos los pormenores de lo que exige una actividad de esa naturaleza. ¿Y por qué les digo todo esto? Recuerden que normalmente hay la necesidad de tomar algunos ejemplos de vida, pues para aterrizar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de esta manera vemos cómo el escritor del libro de Hebreos dice que la vida cristiana es como correr una carrera. Es más como una maratón que como una carrera corta. Imagínense, yo en 10 kilómetros iba yo soltando los pulmones, los bofes completos, porque realmente no estaba preparado. Se han percatado de algo muy particular que he dicho durante todo el tiempo, estas 2 últimas semanas que hemos estado estudiando el libro de Hebreos, que hago una referencia y una alusión al escritor del libro de Hebreos y no tengo una mención en particular. Si alguien de ustedes se ha preguntado eso del por qué no menciono a alguien en particular como el autor del libro de Hebreos, es porque ciertamente no se tiene un dato que nos pueda llevar a la autoría de este libro. Por lo tanto, en una condición prácticamente de anonimato, nosotros solamente nos podemos referir al escritor de este libro, ¿verdad? Como la persona que Dios utilizó, en donde no tenemos una referencia clara de quién fue. Pero la gloria sea para Dios porque este libro nos ha dado una cantidad de información y bendición para nuestras vidas que bien vale la pena pues recordar a ese hombre con amor, con cariño, porque es el instrumento que Dios utilizó para bendición nuestra. Entonces,
En palabras de la versión del mensaje, Hebreos 12, versículo 13, dice que somos corredores de larga distancia, ¿verdad? Corredores de fondo. Recuerden que ahora que se dieron las Olimpiadas de Tokio 2020, bueno, pues vemos las competencias de las carreras, sobre todo del atletismo de fondo, que ya van de más de 3 kilómetros en adelante, ya se les considera medios fondistas y hasta fondistas después de los maratones o medios maratones. Bueno, para el libro de Hebreos, para el escritor, ustedes y yo tenemos verdaderamente una carrera de larga distancia por recorrer. Y es por eso el título de este devocional. Tenemos una gran carrera por delante. Entonces, para esto, pues tomo el ejemplo que les di inicialmente, porque verdaderamente requiere entrenamiento, ¿verdad? Si no, por eso muchas veces nos aventuramos a la gran carrera que tenemos por delante sin un previo entrenamiento, sin haber puesto diligencia en cuanto a lo que la palabra misma nos enseña para poder llevar a cabo esta disciplina, llevar a cabo pues este compromiso que hemos adquirido delante de Dios de correr esta carrera, ¿verdad? Esta gran carrera que nos espera por delante, requiere, como les digo, entrenamiento, requiere resistencia, requiere disciplina. Dice el versículo 3, así no se cansarán ni se darán por vencidos, no se fatigarán. Cuando nosotros empezamos en una disciplina espiritual, pues hemos de atender varias cosas, ¿verdad? Entre el entrenamiento respecto a esta disciplina para adquirir resistencia y para que propiamente se convierta en un estilo de vida, mis amados. En cada uno de los pasajes que veremos el día de hoy, entre el Salmo 125 y en el libro de los Hebreos, capítulo 12, pues vamos a ver, ¿verdad?, que lo que tenemos que hacer para poder correr con perseverancia esa gran carrera que tenemos por delante, así como algunos de los resultados que vamos a obtener al hacerlo correctamente, al correr esta carrera con disciplina, con entrenamiento, con resistencia, con perseverancia. Y es como Dios quiere que ustedes y yo estemos en esta carrera que se llama cristianismo. Amén. Para ello, pues vamos a leer el Salmo número 125 y vamos a leer del versículo 1 al 5 propiamente. Y aquí, pues se nos ofrece una palabra en donde Dios protege a su pueblo. Hoy quiero declarar para tu vida que la protección viene de parte de Dios para tu vida, para la vida de tus seres queridos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 125, versículo 1 en adelante: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Fíjense claramente cómo la palabra de Dios pues nos lleva a mantenernos en el camino y seguir adelante, ¿no? Mis amados, jamás se consigue nada grandioso sin mucho aguante. Si nosotros no somos perseverantes, no vamos a conseguir absolutamente nada que verdaderamente valga el esfuerzo que podamos poner. Tenemos que ser perseverantes, constantes. Hoy podemos darle la gloria a Dios, alzar nuestras manos al cielo y decirle: Señor, gracias, porque a lo largo de más de un año, mis amados, hemos tenido la gran bendición de ser perseverantes, la gran mayoría de nosotros. Yo animo a todos aquellos que de repente entran un día sí, 2 días no, o 3 días sí, y de repente se pierden por allí. Sean perseverantes. Vale el esfuerzo que se hace.
realmente obtenemos grandes bendiciones, mis amados. Yo un día voy a abrir este espacio para que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a lo largo de este tiempo, porque también es válido. Y vamos a ir abriendo ese espacio para que, hermanos, quien quiera de ustedes, ofrecernos su testimonio de qué es lo que Dios ha hecho en su vida a lo largo de este tiempo, pues sea para animar y alentar a todos los demás, ¿verdad? Bueno, retomando el tema, la clave del aguante o la resistencia está en confiar en Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 que acabamos de leer. Dice que los que confían en el Señor, levanta tu mano si confías en el Señor. Eso, amén. Yo confío en Dios. Entonces, los que confiamos en Dios son o somos como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Y eso es lo que declara la palabra de Dios. Ustedes y yo, aun cuando tengamos que morir a esta vida física, vamos a permanecer para siempre, porque estaremos en la vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles que esto no se basa en meras ilusiones, no son quimeras, no son sueños guajiros, no, mis amados hermanos. Esto está basado en el carácter y en la protección de Dios en quien confiamos. Ahí es a donde descansa esta declaración. No descansa en lo buenos que seamos, no descansa en la cantidad económica o material que podamos tener, no descansa en nuestra juventud, no descansa en nuestras fuerzas. El hecho de que permaneceremos para siempre y que no seremos movidos, así como ese monte de Sión, es por el carácter de nuestro Dios, por la naturaleza de Dios. Allí está basada esta verdad, en quien hemos confiado. Amén. Entonces, podemos entender claramente que Dios está con nosotros. El versículo 2, está bien claro. Él está ahí para ti, está sobre ti, está en ti. Él te rodea, Él te llena para que me comprendas. Y dice la palabra de Dios, así rodea el Señor a su pueblo. En ese sentido, mis amados hermanos, nosotros podemos comprender que a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, el Señor estará con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Lo que declaramos cada 8 días, allí en el capítulo 1 del libro de Josué, de los versículos 5, 7, 8 y 9, que declaramos cada 8 días, pues es muy claro el Señor cuando dice, no te dejaré ni te desampararé, porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Así es. Esta protección, mis amados hermanos, es algo en lo que podemos confiar, como lo dice el versículo 2, desde ahora y para siempre. Esa es la bendición que tenemos al venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Entre más jóvenes lleguemos a los pies de Cristo, pues más tiempo vamos a tener según lo que Dios nos permita vivir en esta tierra, de estar en esta verdadera condición, confiar en Dios desde ahora y para siempre. La fe, como sabemos, que es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos, esa fe que nos lleva a confiar en el Señor, pues nos conduce a la justicia. En Romanos 3:22 dice claramente, ¿verdad?, que los que estamos en el Señor, pues tenemos esa condición de justicia que Él ha traído para nuestras vidas. Y el resto de este salmo, esos otros 3 versículos de este salmo, pues se centran en la perspectiva a largo plazo, tanto para los justos como para aquellas personas que manifiestan impiedad, para aquellos que se salen completamente de los caminos de Dios. Y quiero decirles que independientemente de cómo puedan verse las cosas en este momento, lo que podamos estar pasando, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3 del Salmo 125, que no prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a poner siempre el orden correcto. ¿Quién se ha convertido en nuestra justicia? Jehová Sidkenu. Y precisamente por eso nosotros tenemos que confiar, mis amados hermanos, que aun cuando haya habido infidelidad de parte de la gente que nos rodea, deslealtad, que nos hayan vuelto la espalda, que nos hayan clavado
esa puñalada en la espalda, pues simple y sencillamente Dios, en su perfecta condición de justicia, traerá el pago conforme a lo que corresponda a cada quien. Y por eso nosotros tenemos que descansar y dejar en manos de Dios esa ofensa, ese oprobio, ese dolor, eso que nos trajo en una condición de habernos sentido, ¿verdad? De una manera terrible cuando alguien abusó de nosotros. Pero tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque también nosotros hemos abusado en muchas ocasiones de alguien, con dichos, con hechos, con acciones. Entonces, es por eso que cuando nosotros estamos comprendiendo esto, pues lo primero que tenemos que hacer es orar en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo para que Dios perdone nuestro pecado. Cada uno de nosotros hemos cometido errores y sabemos de antemano que esos errores han ofendido a otras personas. Y en ese sentido también tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y pedirle perdón a Dios, porque primeramente contra Él es contra quien pecamos. Y después, si Dios nos da la oportunidad de pedirle perdón a la gente a la que hemos ofendido, pues hacerlo con un corazón limpio, con un corazón humilde y reconocer que también hemos cometido oprobio, ofensa, deslealtad. Yo no sé, cada uno de nosotros tendremos nuestra propia verdad, porque muchas veces es bien fácil echarle la culpa al otro, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge, el domingo antepasado, nos enseñaba que en vez de estar señalando hacia el frente, primero veamos nuestra condición. Y esto nos va a traer a una bendición mayor, porque cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos muestre nuestra verdad, lo que somos delante de Dios, pues entonces tendremos la oportunidad de pedir perdón. A lo mejor tú ni cuenta te habías dado. ¿Cuántas veces tú has herido o has ofendido a alguien y hasta que no te hacen la observación, hasta que no te dice, oye, mira, lo que hiciste de verdad me molestó, me lastimó? Y cuando tú eres sensible y cuando tú tienes un corazón humilde, como lo que ahora Dios está provocando en nuestras vidas, pues puedes hacer el reconocimiento y decirle, ¿sabes qué? Mira, perdóname. Realmente no lo hice con la intención con la que tú lo recibes. No era la idea el lastimarte, el ofenderte de esta manera. Si lo hice, por favor, te pido perdón. Si tú lo estás considerando así, yo te pido perdón y voy a procurar no volver a hacerlo y empezar a caminar de una forma diferente. Entonces, el salmista, aquí en este salmo, en este hermoso salmo que acabamos de leer, nos advierte en contra del peligro de desviarnos del camino, mis amados. Ustedes se imaginan que vamos a correr una maratón y que de repente, en vez de seguir la ruta, ¿verdad? Por andar distraídos, por andar viendo cosas que no, por andar pensando en la inmortalidad del cangrejo, de repente, ¿verdad? Corremos por otra calle y nos desviamos de la ruta. Si de por sí la maratón es pesada, es algo que cuesta mucho trabajo correrla, imagínense que se tenga que aventar 2, 3, 4, 5 cuadras fuera de ruta y después regresar y retomar el camino, pues va a ser todavía más penoso, va a ser más cansado, va a ser pues hasta infructífero, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 5, pero los que van por caminos torcidos, deséchalos. Y le está diciendo al Señor, ¿verdad? Junto con los malhechores. Entonces, cuando nos alejamos del camino, pues perdemos nuestra paz, mis amados. Por eso muchas ocasiones nosotros, ¿verdad? Al estar alejados del camino de Dios, no vivimos en paz. Andamos a salto de mata, porque sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto. Y por eso es la oración del salmista. Y dice, que haya paz en Israel. Ahora ustedes y yo venimos a ser ese nuevo Israel, el pueblo de Dios adquirido a precio de sangre. Nosotros tal vez no tengamos ascendencia israelita o judía, para que me comprendan, pero ahora nosotros hemos sido adoptados y aceptados en el amado, en Cristo Jesús. Y por eso ahora ustedes y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Y en la oración del salmista está pidiendo que haya paz en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida.
Hoy podemos darle gracias a Dios porque nos rodea a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Hoy podemos decirle, Señor, hoy te confío mi vida. Sé que en tus manos es el mejor lugar en que mi vida puede estar. Amén. Y si el Señor nos llama en algún momento, gloria a Dios. No va a ser la pérdida de nuestra vida, todo lo contrario, va a ser la ganancia, porque si estamos en la mano de Dios, mis amados hermanos, ¿qué mejor lugar podemos anhelar? Si tú has puesto la vida de tus hijos, de tus seres queridos, en manos de Dios y le has dicho, Señor, en tus manos pongo la vida de mis hijos, de mi hermano, de la gente que amo, de aquellas personas que me rodean, tú dime en qué mejor lugar podrías haberlo puesto. No hay otro lugar mejor. Estamos en el lugar correcto. Hoy hay que pedirle, ¿verdad?, que nos siga protegiendo, porque nos ha protegido hasta este momento. Y que nos siga dando de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que en muchas ocasiones ni tú ni yo podemos comprender, pero que sí podemos experimentar, vivir y disfrutar. Y tú ya lo has vivido, tú ya lo has experimentado. Solamente haz memoria de los momentos en que tú pensaste que la condición que estabas pasando era tan exageradamente crítica, tan dolorosa, que pensaste que no ibas a poder seguir adelante. Y Dios te rodeó de su paz y trajo algo glorioso, que es el gozo de Dios en medio de la tribulación. Entonces, mis amados, hoy estamos más que bendecidos. Todas estas prédicas de los devocionales que hemos tenido a lo largo de estos días, mis amados, es más, la misma predicación del día de ayer, Dios ha hablado con una palabra tan amorosa, tan tierna a nuestras vidas, nos está dando ánimo, nos está inyectando empuje para seguir adelante, para que todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando, no haga tanta mella en nuestra vida, sino al contrario, salgamos fortalecidos de todo esto, mis amados. Dice un dicho, bien dicho, ¿verdad? Lo que no mata, fortalece. Y Dios nos está salvaguardando para que de aquí salgamos más que fortalecidos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces, vamos a leer del libro de los Hebreos, el capítulo 12 del versículo 1 al 13. Y la palabra de Dios dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levanten las manos caídas
y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense nada más, esta es una hermosísima palabra, mis amados, de ánimo, de empuje. ¿Ah? Esta palabra nos tiene que llevar a correr la carrera que tenemos, esa gran carrera que tenemos por delante con perseverancia, como les he dicho. Miren, hay una carrera, como les comento, que tenemos por delante y se nos pide que la corramos con perseverancia, como dice el versículo 1 de Hebreos 12. En esta carrera tenemos un gran estímulo, mis amados. Estamos rodeados de una gran multitud de testigos. Todas las personas que nada más te están observando, están viendo qué haces, qué no haces, qué dices, qué dejas de decir. ¿Y sabes por qué? Porque ahora Dios te ha dado la facultad de ser luz y sal en esta tierra. La gente normalmente está viendo y está a la expectativa de todo lo que tú haces como lo que te has declarado ser, como hijo de Dios. Estos son los hombres y las mujeres también que se han mantenido por fe. También tenemos una gran nube de testigos, de hombres y mujeres de fe, que nos ha dado el mismo libro de Hebreos y se han enumerado. 11 de ellos pues ya han muerto, ¿verdad? Abraham, Moisés, David, Daniel y todos aquellos que nos menciona en el capítulo 11 de los grandes héroes de la fe. ¿Se acuerdan de lo que vimos el sábado pasado? Bueno, pero los testigos que nos rodean, pues también incluyen a todos aquellos que, como les comento, están vivos y que también son ejemplos vivientes de fe para nuestras vidas. O sea, todas las personas que están a nuestro alrededor vienen a hacer esta interacción como esa gran nube de testigos, mis amados. Todos aquellos pioneros que allanaron el camino, todos los veteranos que han caminado en el camino del Señor, que ahora nos animan, también vienen a conformar esa gran nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, correr esta carrera no implica la ausencia de dificultades y desafíos. Hay cosas que pueden hacernos tropezar a lo largo del camino. Y por eso el versículo 1 concluye diciendo, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Cuando tú y yo empezamos a comprender todo esto, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que nos están estorbando para continuar en nuestra carrera. Ese pecado que nos asedia, esa tentación que de repente nos guiña el ojo y nos hace desviar de repente de un momento el camino. Hay que despojarnos de todo eso, mis amados. Ese pecado del cual Dios ya nos ha hablado en muchas ocasiones, a ti en particular, lo que tú has vivido, lo que Dios ha hablado a tu vida, que ya lo tienes que hacer a un lado, dejar. A muchos nos ha hablado acerca de la mentira, a otros del chisme, a otros de la vanagloria, a otros de la ira, ¿verdad? A otros de la contienda. ¿A ti de qué te ha hablado Dios que tienes que dejar? ¿Todavía peleas mucho con tu esposo, con tu esposa? ¿Todavía estás en una actitud en que de repente crees y no crees en Dios? De repente, cuando se vienen las situaciones críticas a tu vida, prácticamente dices, mejor yo ya ni voy a la iglesia porque tal parece que en vez de ayudarme me está perjudicando más y mejor me quito de esto. Y después te va peor. Todo eso es de lo que nos tenemos que despojar, mis amados. Miren, en el mundo antiguo, los atletas se desnudaban hasta quedar propiamente en ropa interior para la carrera. Esto pues también lo vemos actualmente, nada más que ahora pues ya se diseña ropa con telas muy especiales que permiten que el aire pase sin poner resistencia, tecnologías muy avanzadas. ¿Ah? Entonces vemos cómo en aquellos tiempos pues demasiada ropa les estorbaba. Y esto es una analogía para deshacernos no solo del pecado, sino también de las distracciones y obstáculos que presenta nuestra vida. ¿Para qué? Para que no nos estorbe, mis amados, para que podamos correr más libremente, para que vayamos en pos de aquel que nos amó. Amén. Entonces, quiero decirles que la clave
para correr esta carrera con un éxito rotundo es que fijemos nuestra mirada en Jesús. Esa es la clave para el éxito. ¿Ah? Cuando ustedes y yo fijamos nuestra mirada en Cristo, no tiene que haber algo que nos esté distrayendo. Por ejemplo, la clave para el éxito de un atleta está en donde fija su mirada. O sea, los buenos atletas mantienen sus ojos fijos en la meta. Ahí está su mirada. Y ellos se concentran y dicen, hasta allí tengo que llegar y voy a quitar todo obstáculo, no me voy a dejar desviar, no me voy a ¿cómo se llama? A desconcentrar como para que alguien me gane en la meta. Ahora ustedes y yo tenemos una meta. Es Cristo Jesús nuestra meta, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús, por ejemplo, como lo dice el versículo 2, nunca perdió de vista a dónde se dirigía. Ese apasionante terminar en Dios y con Dios. Esa era la meta de Cristo. Haber venido a la tierra para cumplir con el deber que él mismo se fijó. Pero su meta, después de venir a la tierra, era regresar con su Padre. Terminar su carrera y poder declarar consumado es. Esa era su meta. Y su mirada estuvo siempre puesta allí. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, ¿para qué vas a subir a Jerusalén si allá tratan de matarte? ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mis amados, obviamente no se estaba refiriendo a Pedro como el hombre que había vivido con él prácticamente más de 3 años. Se estaba refiriendo a la mentira que Satanás había puesto en la vida de Pedro, que quería desviar la atención, su mirada, su meta, ¿verdad? De Cristo. Y por eso le dice, aléjate de mí, Satanás. Mis amados, cuando nosotros estamos en una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, nos da la directriz correcta y nos muestra el camino que debemos seguir. Y entonces podremos, ¿verdad? Con esa dirección divina, con esa ayuda de parte del Espíritu Santo, reconocer de inmediato cuando algo nos quiere distraer, cuando la economía nos quiere distraer de nuestra meta que es Cristo Jesús, cuando una infidelidad nos quiere distraer de la meta que es Cristo Jesús, cuando una ofensa nos quiere distraer de la meta que es Cristo Jesús. Entonces, la única manera de hacer sendas derechas, como dice el versículo 13 que acabamos de leer, para nuestros pies, es fijar nuestra mirada hacia la de delante, ¿verdad? En lugar de mirar hacia abajo, hacia nuestros pies. Tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Por cada mirada que lancemos hasta nuestro interior, tenemos que lanzar 10 miradas hacia Jesús. O sea, que ni lo que nos está pasando, ni lo que hemos sufrido, ni lo que podamos sentir en el momento, desvíe nuestra mirada hacia Dios. Nosotros tenemos que comprender que no es sano que estemos mirando siempre hacia el piso, hacia por dónde estamos pasando o dónde estamos caminando. Tampoco es sano, mis amados hermanos, estar volteando hacia el pasado, porque nos desvía. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, como seguidores de Cristo, vamos a recibir mucha oposición, vamos a recibir críticas, vamos a recibir publicidad negativa, pero eso es nada comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo soportó por nosotros, por ti y por mí. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, ¿verdad? Quien por el gozo que le esperaba, o sea, de regresar a los brazos de papá y de cumplir su objetivo aquí en la tierra, soportó la cruz, menospreció la vergüenza que la cruz significaba. Recuerden que la cruz, gente que moría crucificada, clavada en un madero, mis amados, era la gente más, ¿cómo les puedo decir? Menospreciada de la sociedad.
eran los delincuentes más terribles de la sociedad. Y aún así Jesucristo recibió ese oprobio, esa vergüenza. Y ahora simplemente está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué? Porque alcanzó su meta. Entonces, la clave para que perseverando resistamos, pues es esta. Ahí te va la clave. Lo dice el versículo 3 para que te lo aprendas de memoria. Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Ahí está la clave. Consideremos a Jesucristo, que perseveró frente a todo lo que vino en su contra. ¿Para qué? Para que no nos cansemos de seguir adelante, para que no perdamos el ánimo, para que no nos desviemos de nuestro objetivo, que es Cristo Jesús. Mantener nuestros ojos fijos en Jesús debe ayudarnos, mis amados, a situar todas las cosas en su justa perspectiva. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Cristo, le empezamos a dar el valor correcto a las cosas. Empezamos a ponderar correctamente la situación que vivimos. Y por eso empezamos a ver que lo que nosotros llamamos pobreza, para Dios es una gran riqueza. Y empezamos a verlo desde el punto de vista, desde el cristal con el que mira Dios. Jesucristo se hizo pobre por nosotros, para que ustedes y yo ahora pudiéramos hablar de todo esto con este desparpajo, sin problema. Él llevó nuestro pecado para que ustedes y yo ahora fuéramos limpios, libres. Nos descontaminó y empezamos a ver la perspectiva correcta, justa. Para la mayoría de nosotros, como para todos aquellos que han leído esta bendita carta, en nuestra lucha contra el pecado todavía no hemos resistido hasta el punto de derramar nuestra sangre por la lucha que tenemos en contra del pecado. Jesucristo derramó su sangre. Correr una carrera exitosa, mis amados, requiere entrenamiento, como lo he dicho. El entrenamiento es un trabajo duro, requiere disciplina e incluso puede ser hasta muy doloroso. Aquí el escritor de Hebreos usa la imagen de los padres que disciplinan a los hijos también, si nos dimos cuenta. Y es algo que debe hacerse por amor. Cuando tú no disciplinas a tus hijos, pues simplemente estás demostrando que realmente no te interesa que tus hijos salgan adelante. Los estás dejando sin límites, los estás dejando crecer sin disciplina, sin autoridad, sin una idea clara de los límites que tiene que tomar para su vida. Imagínense, Dios mismo, leanlo ahí en el versículo 6, dice en su bendita palabra, el Señor disciplina a los que ama. La disciplina, mis amados, es la prueba de que Dios nos considera como sus hijos. Yo creo que puedo poner este ejemplo muy claro. ¿A ti te interesa cómo va creciendo el hijo del vecino que de repente ni siquiera te saluda, que no te dirige ni la palabra y estás viendo que ese muchacho se está torciendo en su camino, que es adicto a alguna sustancia, que es alcohólico, que de repente es un raterillo de la colonia? Muchas veces a nosotros no nos interesa porque no es nuestro hijo. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios al que considera como su hijo lo disciplina porque lo ama. ¿Por qué tú no dejas que tu hijo se convierta en un delincuente? ¿Por qué tú empiezas a reaccionar cuando tu hijo empieza a tomar de más? O que empiezas a saber que uno de tus hijos anda en la drogadicción. Dios nos guarde, ¿verdad?, de una situación así, pero empezamos a reaccionar rápidamente y por amor empezamos en una disciplina hacia nuestros hijos y tenemos que hacerlo previo para que al rato no venga sobre la condición de lo que ya está viviendo tratar de disciplinarlo, porque hemos visto que desgraciadamente la disciplina tardía ya no tiene efecto. Tenemos que aprender, mis amados. La palabra de Dios dice que tenemos que aprender a usar hasta la vara de corrección cuando es necesario, por amor.
Esto contradice mucho de las teorías que los psicólogos de esta época están diciendo, que a un niño no se le debe de golpear. Si ustedes leen correctamente y ponen en un buen contexto, en el contexto correcto, la doctrina de la disciplina bíblica, se van a dar cuenta de que no es una golpiza por darle una golpiza. Tiene su normatividad, tiene su condición, de qué manera lo tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacerlo. Y Dios nos enseña porque sabe perfectamente bien que necesitamos disciplina. Y por eso dice y continúa diciendo ahí entre los versículos 7 y 8, Dios te está educando, por eso nunca debes abandonar la empresa que Dios puso en tus manos. Él te está tratando como a un hijo querido, amado. Y ese problema que atraviesas no es un castigo, es un entrenamiento, la experiencia normal de los niños. Mis amados, nosotros podemos tener también una analogía en nuestros hijos. Cuando ellos empiezan a practicar a caminar, se van a caer, sí, les va a doler, sí. Te va a doler a ti como padre ver que tu hijo se hace un chichón, efectivamente te va a doler, pero necesita entrenarse, necesita disciplinarse, necesita crecer. Si tú le evitas las caídas, por eso hay niños que vienen a caminar hasta los 4 o 5 años de edad. Y no se diga de los que no quieren hablar correctamente, porque en vez de disciplinarlos, en vez de llevarlos a hablar correctamente, les hablas como si fueran niños tontos. Ay, papito, y empiezas a hacer ahí situaciones que después quieres que tu hijo hable correctamente cuando tú le estás enseñando a hablar de esa manera. Entonces, tenemos que poner estas acciones en orden, mis amados. La palabra de Dios dice, y continúa ahí en el versículo 9 diciendo, respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Fíjense aquí cómo Dios nos está entrenando por nuestro propio bien, disciplinando por nuestro propio bien. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, mis amados. Dios quiere un pueblo santo, quiere un pueblo dedicado a Él, consagrado a Él, apartado para Él. Y tú y yo somos ese pueblo. Y yo quiero que Dios siga santificándome, me siga llevando en ese proceso. ¿Es doloroso a veces? Sí, pero Dios nos está llevando en una condición correcta. Puede que en este momento que tú estás pasando, por la circunstancia que puedas estar pasando, sea dolorosa y puedas ver que hasta es extremadamente dolorosa. Pero después, la misma Biblia te dice ahí en el versículo 11, por supuesto, vale el esfuerzo, porque son los que hemos sido bien entrenados, los que nos encontramos maduros en nuestra relación con Dios. Una vez que pasaste por el proceso, pues has madurado, has crecido. Yo de verdad estoy sorprendido, mis amados hermanos, y agradecido por la vida de muchos de ustedes que han venido en un crecimiento espiritual como posiblemente yo no me lo imaginé. Y han crecido, se han madurado de una manera increíblemente rápida, en el transcurrir de unos cuantos meses. Y yo he visto ese crecimiento. Y si yo lo he visto, déjenme decirles que para Dios nunca va a pasar desapercibido. Mis amados, de verdad estamos haciendo lo más correcto en nuestra vida. Sigamos corriendo la carrera. No nos cansemos. No nos desesperemos. Por eso el versículo 12 y 13 nos dice, así que renueva las fuerzas de tus manos. No arrastres más tus pies. Despeja el camino para los corredores de larga distancia, para que nadie tropiece y se caiga. Así nadie va a caer en un agujero y a dislocarse un tobillo. Ayúdense mutuamente y corran por ello. Por eso, mis amados, es necesario que estemos constantemente unidos, ustedes y yo, como el pueblo de Dios. Quien se ha atrevido a hablarme por teléfono,
a hablarle por teléfono a algún hermano y decirle, hermano, por favor, apóyeme en oración, estoy pasando por esta situación, o aconséjeme, dígame qué puedo hacer, qué debo hacer, la palabra de Dios que me enseña en esta situación, en esto que estoy pasando. Han venido a tener la bendición no de parte mía, sino de parte de Dios, para no caer, para no tropezar, para no caer en ese agujero y dislocarse un tobillo, como dice la palabra de Dios. Nos podemos y nos debemos ayudar mutuamente, hermanos. Yo les he pedido nuevamente, regresa la palabra de Dios a hacernos esta exhortación. Por favor, tómense el tiempo de hablarle a un hermano. No saben cuán gratificante es, cuán bendecido es el hecho de que le hables a alguien que a lo mejor ni conoces y que posiblemente no vas a conocer físicamente, pero por teléfono. Oye, hermano, mira, soy fulano de tal y quiero ponerme a tus órdenes. Quiero hacerte saber que no estás solo, que cuentas con mi ayuda, que cuentas con mis oraciones. Y platica un rato con esa persona. Y después ponte en acción. Dobla tus rodillas delante de Dios por esa persona. Preséntalo delante de Dios. Ahorita ustedes están leyendo varios nombres allí en el fondo de esta plataforma. Por ahí hay un JJ Rojas, María Esther, Mario Cosío, Irma Sánchez, Consuelo González, Almita, Mireya Rodríguez. Dense a la tarea de investigar el teléfono de alguno de ellos. Si hoy Dios pone en tu corazón, y no leo la demás lista porque no la tengo ahorita allí presente en la pantalla, pero es más, lo voy a leer. No nada más están ellos, mis amados hermanos. La gloria sea para el Señor. Está también nuestro pastor Alfredo Rodríguez, Araceli Rendón, Clarita, Consuelo González, está Delfino Estrada, está Dulce Sánchez, está Edna y Dayana, Enriqueta Rojas, la familia Telles, Florinda Flores, Francisco González, Irma Sánchez, ya dije José Juan Rojas, estoy yo. Saben que muchas veces necesito también de sus oraciones. Yo también necesito, mis amados. Está mi hermana Lupita Guadarrama, mi mamá Margarita Gómez Tagle, María de Jesús Echeveste, mi hermana María Esther, Mario Cosío, Martita, está nuestra hermana Mari García, Mireya Rodríguez, nuestro hermano Andrés, que se conecta con MotoG Play, nuestra hermana Sarita, Yesenia, y todos necesitamos de todos, mis amados. Yo hoy los animo a que verdaderamente corramos esta carrera, pues en una bendición en el hecho de apoyarnos los unos a los otros. ¿Sabes? Ahorita están muchos de nuestros hermanos cursando por situaciones críticas. Está mi hermana Florinda Flores, Anaya, por la que hemos estado orando, con una condición crítica de sus bronquios, de su garganta. Ustedes saben qué efecto trae el hecho de que podamos destinar un poco de tiempo y hablarle por teléfono y que ella sienta el amor de Dios a través de nosotros. Sabes que cuando tú le dices al Señor, Padre, por favor, ama a esta persona a través de mí, estás cumpliendo el objetivo por el cual estás aquí en la tierra. Hay gente que necesita del amor de Dios y Dios quiere utilizarte a ti para que venga esa bendición a esa persona por medio de ti, como un instrumento útil, como un vaso de honra, dice la palabra de Dios. Hoy los vuelvo a animar, mis amados hermanos, en las listas que tenemos, en los, ¿cómo se llaman? Las redes sociales que tenemos, en los grupos, pueden tomar un teléfono de alguien y si no conocen el nombre de esa persona, márquenle y díganle, oye, soy fulano de tal, ¿cómo tú te llamas? Y empiecen a establecer esa coinonía y van a ver la bendición que Dios trae a nuestras vidas. Mis amados, unidos somos fuertes. Unidos vamos a vivir la bendición de Dios que ha preparado para estos tiempos. Y esto es despojarnos de todo lo que nos estorba. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a soportar las dificultades con disciplina, sabiendo
que nos está tratando como a hijos. Vamos a orar para poder participar de su santidad y producir entre nosotros una cosecha de justicia, de paz, de amor, de concordia. No quiero exponer a nadie, pero hay hermanos que necesitan tanto una palabra de aliento, que están cursando por una situación de estrés, de depresión. Hay que despojarnos de lo que nos estorba. ¿Qué te estorba en este momento para poder hablarle a alguien? Hoy te pido que por favor hagas ese ejercicio. De verdad, mis amados hermanos. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver la gloria de Dios. Cuando tú le hables a un hermano, a una persona y le digas, sabes que no estás solo, sabes que cuentas con mis oraciones. Y hacer lo que hizo Pedro y Juan cuando fueron a la puerta de la Hermosa, al templo, y encontraron a un cojo de nacimiento y le dijeron, mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, te lo damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Ahorita muchos de nosotros estamos cojos, estamos padeciendo necesidad, estamos padeciendo aflicción. Esa es una cojera espiritual. Cuando tú le hables por teléfono y le digas, mira, posiblemente no tengo economía como para ofrecerte algo, pero lo que tengo te lo doy. Y en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda, porque Dios está contigo, porque Dios te ama, no te dejará ni te desamparará. Estamos aquí para ayudarnos. Leímos hace pocos días del capítulo 27 de Proverbios, versículo 17, que dice, hierro con hierro se aguza, así el rostro del amigo. Mis amados, entre nosotros tenemos que tener ese trato para poder ir afilándonos, para poder ir creciendo juntos, en amor, en armonía, en coinonía. Para eso Dios nos llamó a esta gran familia. Y espero en el Señor que de verdad hoy me puedan hacer caso. Les amo en el Señor, ustedes lo saben. Cómo me gustaría partirme en las 180, 190 personas que constituimos el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, para la gloria de Dios. No puedo, pero entre todos podemos hacer el trabajo pastoral que no debe de descansar solamente en mi persona. Todos hemos sido llamados a ser ministros de Dios, de la bendita palabra de Dios. Y Dios te ha de poner una palabra especial para esa persona. Y te va a decir, caray, parece que me venías siguiendo o me conocías. Me estás diciendo algo que necesitaba en este momento. Obvio, cuando nosotros oramos en el poder del Espíritu Santo, no va a ser nuestra percepción ni nuestra idea lo que vamos a declarar. El Espíritu Santo de Dios va a hacer la declaración correcta por medio de nosotros para la vida de esa persona. Y vamos a ser de bendición. Vamos a ser partícipes del reino de los cielos, mis amados. Así es que vamos a hacerlo. Este es el tema del día de hoy. Les amo en el Señor. No lo hice con ningún afán de regaño, ni mucho menos, Dios me guarde. Lo hago con el mejor afán de que seamos uno en Cristo. Amén. Y pues vamos a orar. ¿Qué les parece?